Dios les bendiga a todos los presentes y Dios les bendiga a todos aquellos que en alguna parte están viendo este video. Creemos, hermanos, que el Espíritu Santo ha de enseñarnos muchas cosas en esta tarde y algo otras nos las va a recordar. La honra y la gloria es para nuestro Dios y el único que sabe, hermanos, es Dios. El único que sabe es el Espíritu Santo. Así es que bueno, creemos que Él es el que que nos va a enseñar. Oremos a nuestro Padre. Nuevamente, Señor, en esta tarde te agradecemos todas las bendiciones que nos das. Te suplicamos perdón por alguna falta que hayamos cometido. Y te rogamos, Padre, humildemente, seas tú el invitado de honor en esta iglesia. Sé tú el invitado de honor en nuestras mentes y en nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a ver el libro de Marcos, capítulo 13, versículo 11. Libro de Marcos, capítulo 13, versículo 11. Palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y cuando os llevaren y entregaren, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo premeditéis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu. Es algo muy, pero muy esencial que tú y yo estemos conscientes. Tal vez algunos de los presentes, hermanos, tengamos que ser llevados en algún momento. Debo decirles, bueno, algunos ya hemos sido llevados a algunas cosas que estamos practicando. Y dice el texto así, lo voy a leer nuevamente. Voy a cambiar dos palabras. Son las mismas, pero con un sinónimo. Y cuando les lleven y entreguen, no se preocupen por lo que deben decir. No se preocupen, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Creo que este es un texto que se entiende bastante bien. ¿O no se entiende? Y ahora viene una pregunta. ¿Qué tan fácil es obedecer este texto? Número uno, a veces, por cuestión de la presión en ese momento, hasta se nos olvida esa promesa. Número uno. Y número dos, ¿qué tan fácil es dominar nuestra lengua? ¿Nos está hablando ahí de dominar nuestra lengua o no? ¿En qué consiste el dominio de nuestra lengua? Tenemos que estar callados, no hablar y permitir que sea el Espíritu Santo el que hable. ¿Y qué pasa, hermanos, con aquellos que hoy por hoy no podemos aguantarnos de hablar? Es un problema que hoy debiéramos de resolver para cuando llegue este momento. ¿Nos van a llevar a concilios? Sí, algunos de nosotros. Y aquí en esta pequeña reunión, el Señor Dios pudiera decirnos, mira, tú te vas a ir a concilio, tú te vas a ir, tal vez 3, 4. Pero la verdad es, hermanos, es que no sabemos nosotros como humanos quién va a ir, pero sabemos que algunos de nosotros va a comparecer en algún momento, algún concilio. Entonces, bueno, ¿estás preparado? ¿Estás capacitado? ¿Estamos capacitados para obedecer esto que dice aquí? No hables, quédate callado y permite que el Espíritu Santo hable en ti.
¿Qué tan fácil es hoy quedarnos callados? ¿Verdad que a veces cuesta trabajo esto, hermano? Y eso es algo sencillo. Esto es algo sencillo aparente, pero por los malos hábitos que tenemos de que no podemos callarnos, pues es más difícil. Pero con la ayuda de Dios, trabajemos hoy, hermano. Trabajemos hoy para dominar nuestras palabras, dominar nuestra boca y entonces hablar solamente cuando tenemos que hablar y callar cuando tenemos que. Vamos al libro de Hechos, capítulo 6. En su momento tal vez hablemos más de Marcos 13:11, pero ahora vamos a Hechos 6. Hechos 6, versículo 8. Esteban, lleno de fe y de poder. ¿Hay alguna otra versión? ¿No hay otra versión? Dice esta versión, y Esteban, lleno de fe y de poder, hacía grandes prodigios y milagros entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga que se llama de los libertinos, y cireneos, y alejandrinos, y de los de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu. ¿Quién estaba hablando ahí? El Espíritu Santo. Y si ustedes ven ahí, está con letra mayúscula. Vean que eso que dijo el Señor Jesús, que era bueno que aprendiéramos, Esteban, hermanos, ahí lo había permitido que fuera el Espíritu Santo el que hablara y no él. Entonces, versículo 11, sobornaron a unos hombres que dijeron, le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y tomándole, le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas en contra de este lugar santo y de la ley. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, puestos los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un rostro lleno de paz, tranquilidad. Hermanos, ¿qué tan preparado estaba Esteban? Tú y yo escuchamos que alguien está hablando mentiras de nosotros y qué pasa. ¿Verdad que sí? Y de una manera sin sentir, hermano. Hemos platicado con algunos hermanos, bueno, ¿cómo es posible que a veces reaccionamos en milésimas y a veces ni cuenta nos damos? ¿Me hago entender? Pero miren Esteban, una paz, una tranquilidad, estaban hablando mentiras de él, porque eran mentiras, falsos testimonios, pero él, tranquilo. Versículo 7, entonces el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Y él dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, él le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Regresemos un momento al versículo 1 del 7. Aparece el sumo sacerdote y le hace una pregunta. ¿La contesta Esteban? No, no hay contestación para la pregunta. ¿Qué empieza a hacer Esteban? A contar, a relatar la historia del pueblo de Dios.
Al empezar la historia, hermanos, noten con qué personaje empieza. ¿Con quién? ¿Seguros? Empieza hablando de Dios. Empieza hablando de Dios, hermanos. Bueno sería cuando algún día nos lleven a concilio, tratemos de poner a Dios en primer lugar. Cuando tú pongas a Dios en primer lugar, Dios te va a ayudar de ahí en adelante. Había otra razón por la cual empezó Esteban hablando de Dios, porque el que estaba hablando allí en sí no era Esteban. ¿Quién era? El Espíritu Santo. Y entonces empieza a hablar Esteban, o el Espíritu Santo en Esteban, de toda la historia del pueblo de Israel. De toda la historia del pueblo de Israel empieza. Y ahora, en el versículo 37, sigue contando la historia y dice así: Este es aquel Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor Dios vuestro de entre vuestros hermanos, como yo. A él oiréis. Este es aquel que estuvo en la iglesia en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y recibió los oráculos de vida para dárnoslos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, antes le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, diciendo: Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Y en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaron en la obra de sus manos. Entonces Dios se apartó y los entregó a que sirviesen al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Antes trajisteis el tabernáculo de Molot y la estrella de vuestro Dios, Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Hermanos, abro un paréntesis. Si en algún momento humanamente tú tuvieras que contar la historia del pueblo de Israel, ¿lo podrías hacer? ¿Podríamos contar la historia del pueblo de Israel dando énfasis como lo está haciendo Esteban? ¿Verdad que no? Es difícil. Es una de las razones por las que una recomendación del Señor Jesús: mira, cuando vayas a concilio, permite que sea el Espíritu Santo. Y eso no quiere decir que hoy no estudiemos la Biblia. Eso no quiere decir que hoy nos atengamos a que el Espíritu Santo hablará, porque finalmente lo que el Espíritu Santo hará es traer a la memoria lo que ya nosotros metimos a nuestra mente a través de la lectura, a través de las experiencias que tenemos con nuestro Dios. Pero sigue la historia que está contando el Espíritu Santo a través de Esteban. Y en el versículo 47 dice: Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como el profeta dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Versículo 51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, del cual vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Que
que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Versículo 54. Y cuando oyeron estas cosas, ¿qué pasó? Se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Mas él, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre en pie a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces y tapándose sus oídos, arremetieron a una contra él y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus vestiduras a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba a Dios y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y arrodillándose, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esta es la historia de un hombre de Dios. Bien capacitado, muy consagrado. Vemos aquí muchas lecciones que debiéramos dejar. Y también vemos cómo hasta el último momento él está tranquilo, él está sereno, en ningún momento se desespera. Hermanos, esta es la vida de un verdadero cristiano. Esta es la historia de un hombre que supo aprovechar bien el tiempo. No perdió el tiempo en cosas que no tenían importancia. ¿Te gustaría en algún momento, o nos gustaría en algún momento, poder tener un testimonio así? ¿No hablaron? ¿No les gustaría tener un testimonio así, hermano? Yo creo que sí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer hoy para un día con la ayuda de Dios tener un testimonio así? ¿Qué tenemos que hacer? Hermanos, no perdamos el tiempo en cosas que no podemos. Pongamos nuestros ojos allá arriba donde está Cristo. No en la tierra. No amemos al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque si esto hacemos, no vamos a poder llegar a este nivel. Encontramos aquí a un hombre llamado Esteban. Y ahora vamos a regresar un poquito al versículo 51. Dice el versículo 51 así, duros de cerviz. Empieza así, duros de cerviz. Quiero leerles, hermanos, ¿qué significa duros de cerviz? Quiero leer qué significa duros de cerviz para que no estemos confundidos en esta frase. En la Biblia, la expresión dura cerviz o duro de cerviz significa terquedad, significa rebeldía, significa orgullo espiritual. La palabra cerviz se refiere a la parte posterior del cuello o la nuca. El origen de la metáfora va relacionado con los animales de carga. La imagen proviene de los bueyes o animales tercos que se negaban a doblar el cuello para ponerse al yugo o que resistían la guía del dueño. Esto tiene que ver con la falta de humildad. Simboliza a una persona que es incapaz de inclinar la cabeza o doblegar su voluntad ante Dios. Prefiere seguir su propio camino antes que obedecer. Ejemplos en las Escrituras, en el Éxodo, Dios describe al pueblo de Israel como un pueblo de dura cerviz. En Éxodo 32:9, tras adorar al becerro de oro, mostrando su constante desobediencia en el desierto. En el Nuevo Testamento encontramos Hechos 7:51. El mártir Esteban reprende a los líderes religiosos usándolo de la misma forma, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. ¿Con qué palabra
nos quedamos para identificar los duros de servicio? ¿Terquedad? ¿Quién de los que estamos aquí, hermanos, es terco? ¿Quién de los que estamos aquí en alguna ocasión no ha doblado la cabeza ante Dios? Hermanos, cada uno de nosotros sabe. Cada uno de nosotros sabe si en alguna ocasión hemos sido, como dice Esteban, duros de servicio. Y ahora hay otra frase que también les voy a leer qué significa. Ahí mismo en el capítulo 7, libro de los Hechos, versículo 51, dice el texto así: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esteban acusa a los líderes ¿de qué? De que resisten ¿a quién? Al Espíritu Santo. Hermano, ¿qué significa resistir al Espíritu Santo? Voy a leerlo. Voy a leer qué significa resistir al Espíritu Santo. Resistir la voz del Espíritu Santo significa oponerse de forma activa o pasiva a la guía, la verdad y el llamado de Dios. Ocurre cuando una persona endurece su corazón, ignora su conciencia o rechaza la corrección y los mandamientos divinos, prefiriendo seguir su propia voluntad en lugar de la guía celestial. ¿Hay un origen bíblico? El término principal proviene del reproche de Esteban en Hechos 7:51, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Formas de resistencia: desobediencia intencional, negarse a cumplir un mandato claro de Dios en la vida diaria, endurecimiento de corazón, es ignorar los llamados al arrepentimiento y cerrar los oídos a la verdad. Esto tiene que ver también con el orgullo y autosuficiencia, confiar en el propio juicio en lugar de aceptar la dirección divina. Conceptos relacionados: número 1, contristar o entristecer al Espíritu, afectar la comunión con Dios mediante acciones pecaminosas que van en contra de su carácter santo, Efesios 4:30, apagar el Espíritu, sofocar la manifestación, el fervor o la guía del Espíritu en la vida personal o comunitaria, 1 Tesalonicenses 5:19. Esto, hermanos, es entristecer al Espíritu Santo, esto es resistir al Espíritu Santo. Tú y yo estamos leyendo la Biblia y de pronto encontramos en la Biblia que hay algo que viene en contra de lo que nosotros estamos haciendo, de lo que estamos practicando. Tenemos dos opciones: aceptamos lo que estamos viendo ahí, o bien cambiamos de página, nos vamos a otro libro. Pero al cambiar de página, ir a otro libro, ¿qué significaría? Resistir al Espíritu Santo. Estás en la iglesia, alguien está predicando y de pronto sale algo que va en contra de algo que tú estás haciendo. Lo ideal, ¿qué sería? Ay, Señor, yo lo estoy haciendo, perdóname, Padre. Pero si tú y yo en ese momento te vas al baño, en ese momento ya no pones atención, ¿qué estás haciendo ahí? Resistiendo al Espíritu Santo, hermanos. Ahora, ¿qué tan peligroso es resistir al Espíritu Santo? Míralo, mira esto. ¿Qué tan peligroso es resistir al Espíritu Santo? Ahora, lo resistes una vez, lo resistes 2 veces, 3 veces, 4 veces, porque no te gusta que te reprendan. Va a llegar un momento que, ¿qué? El corazón está duro, ya no sientes nada, ya no hay sensibilidad, ya no hay conciencia. Cuando ese momento llega, hermano, ahora tú puedes pecar, vas a hacer tantas cosas y ni poquito así te va a doler. ¿Habrá compasión? No, se acabó. ¿Habrá amor? No. ¿Por qué fue reemplazado el amor? Por el egoísmo. ¿Por qué fue reemplazado aquello que Dios te decía que hicieras de acuerdo al plan de Dios? Fue reemplazado por tu voluntad, por lo que tú crees que está bien. Hermanos, eso es resistir
al Espíritu Santo a grandes rasgos. Va relacionado. Y entonces, cuando vemos esto, creo que tenemos una idea de lo que es resistir al Espíritu Santo. Creo que tenemos una idea si hemos sido duros de servicio. Hermanos, si así fuera el caso, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? Hermanos, pedir perdón a Dios. Y aquí hay una pregunta para ti. Aquí hay una pregunta para mí. Hermano, ¿has sido tú duro de servicio? Dios te puede poner en una lista donde está poniendo a todos los duros de servicio. ¿Tú lo sabes? Dios te puede poner en una lista donde está poniendo a todos los que resisten al Espíritu Santo, han resistido el Espíritu Santo. Hermano, tú lo sabes. Pero si ese fuera el caso, no te quedes ahí, porque mientras no termine el tiempo de gracia, mientras tengas vida, puedes ir con Dios, pedirle perdón. Ahí Esteban está ante un grupo grande de personas analfabetos, personas bien capacitados, personas religiosas o no religiosos, bien religiosos, muy religiosos, con cargo, claro que sí, con cargo. Y entonces esas personas son acusadas por Esteban y con verdad de por lo menos esas dos cosas. Han resistido el Espíritu Santo igual que sus antepasados, número uno. Y número dos, son duros de servicio. No han inclinado su cabeza ante Dios. ¿Sí? No han inclinado su cabeza ante Dios. ¿Sí? Se han justificado, quieren justificar ante nuestro Dios. Y entonces, hermanos, ellos siguen en su posición. Ven en la Biblia que el camino es para acá, pero a ellos les parece que es por acá y por ahí se siguen. Hermanos, hasta aquí creo que esto está claro. Ante este grupo de personas está Esteban, hermanos. Llega el momento que Esteban muere. ¿Va a haber cambio? Gracias. Hermanos, en esta pequeña reunión de Esteban con los dirigentes ¿pierden la batalla o la ganan? La pierden. Esteban, ¿pierde la batalla o la gana? ¿Dónde te gustaría estar? ¿Dónde vas a estar cuando esto suceda? Ahora, desde una mente mundana, ¿quién gana? Los religiosos. ¿Sí? Desde una mente mundana, Esteban, ¿qué pasa con él? Pierde. Pero delante de Dios, él gana. ¿Cuánto trabajó humanamente Esteban para lograr esa capacidad? ¿O no se esforzaría en algunas ocasiones? Sí, tuvo que esforzarse como ser humano. ¿Sí? ¿Hubo hábitos que tuvo que cambiar? Tal vez sí. ¿Sí? ¿Hubo que aprender dominio propio? Sí. ¿Hubo que aprender fuerza de voluntad? Sí, hermanos. Porque imagínense, enfrentarse con aquellos religiosos, humanamente a veces tenemos miedo. A veces no sé si pase con ustedes o en algún momento pasó, van entregando libros y de repente ven un grupo de personas y todos tienen su traje, su corbata, pareciera licenciados, tal vez jueces. ¿Y qué pasa con algunos hermanos? No quieren ahí. Aquí en este caso Esteban estaba con los religiosos, aquellos con los que estaban en una alta posición. Humanamente, hermanos, no era fácil. ¿Sí? ¿Había algo que tenía que hacer Esteban? Sí. ¿Había algo que Esteban tenía que ceder? Y era la mayor parte, sí, hermanos, también, para que el Espíritu Santo actuara en Esteban. Y aquí la pregunta, hermanos, es que es la pregunta que yo quiero que te lleves en esta tarde o en este momento para aquellos que están viendo en otro lado. En una forma sincera y honesta delante de Dios, ¿puedes considerarte tú que eres duro de servir? Si quieres, no me contestes. ¿Puedes considerarte tú alguna vez, hermano, que has resistido al Espíritu Santo? Hermanos, si es así, hagamos cambios. Y ahora, en la última parte de este pequeño tema, quiero hacerles una pregunta. ¿Y qué si tú, en aquel momento de aquella reunión de Esteban y los religiosos,
¿Y qué si tú hubieras estado ocupando la religión de el lugar de los religiosos? Y una persona que no tiene un título universitario, una persona, vamos a decirlo, analfabeta, por decirlo de alguna forma, te está acusando de que tú eres duro de servir. ¿Cómo hubieras reaccionado? ¿Cómo debieras de haberte reaccionado? Ahora tú conociéndote, hermano, conociéndote de una forma honesta, ¿cómo hubieras reaccionado cuando un hombre te está diciendo que eres duro de servir? Cuando un hombre te está diciendo que tú estás resistiendo al Espíritu Santo. ¿Quién eres? Para el mundo eres alguien grande o pequeño. Alguien grande. Con títulos, claro que sí. Muy religioso, sí. Imagínate si eres pastor. Imagínate si eres alguien grande de 4 o 5 iglesias, pastor. Y ahora alguien te está diciendo esas acusaciones. Hermano, si hubieras estado ahí, en ese terreno de los religiosos, ¿cómo hubieras reaccionado? Si en una forma honesta, si en una forma honesta tú me dices que habías reaccionado mal, hermano, eso quiere decir que hay algo en ti, hay algo en mí que todavía no hemos aprendido la humildad de Cristo, la mansedumbre de Cristo. Y pongámonos de los dos lados, ok, tú eres Esteban, estás ante esa reunión, eh, ves la situación que tienes que predicarles, ves la situación que tienes que decirles, pero tú no tienes por qué no tienes que alterarte, tienes que estar siempre tranquilo. ¿Lo hubieras podido hacer? Ahora, si te pones del otro lado, alguien te está diciendo, alguien te está acusando, ¿sí? Y tú que vas delante de la gente, toda la gente te está escuchando, que tú eres alguien que ha resistido del Espíritu Santo, hermano. De manera personal, tú haces esa pregunta, bueno, ¿qué tan capacitado estoy para una reunión como esa? Ahora, ¿realmente crees que no vas a entrar a una reunión como esa? Hermano, quién sabe. Porque dijo el Señor Jesús, dice que seremos llevados ¿a dónde? Ante concilios, ante gobernantes, gobernadores. Y entonces, hermanos, ¿qué tan preparados estamos? ¿Qué tan humildes somos? ¿Cuánta mansedumbre registramos hoy en día? Hermano, una de las cosas que está haciendo Esteban ahí, una de las cosas que está haciendo Esteban ahí, aparte de lo que ya mencionamos, está confrontando a las personas con el pecado. Está confrontando a las personas con el pecado. Y cuando tú eres confrontado con el pecado, ¿cómo reaccionas? Es más, miren hermanos, se los voy a explicar de una forma más clarita todavía. ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Alguien que me quiera ayudar? Lo voy a tomar de ejemplo. ¿A Daniel o Marco? Bueno, Marco, pues. En la semana, ese ejemplo, ¿sí? En la semana resulta que Marco, yo lo vi fumando, yo lo vi tomando cerveza. Y 15 días atrás, Marco predicó de lo malo que hace la cerveza y el cigarro. Sí. Todo eso lo dijo. Y entonces ahora en la semana yo lo veo haciendo esto. Y ahorita cuando entré yo a predicar, en algún momento le digo, Marco, ¿te parece bien que en la semana tú andabas allá fumando? ¿Te parece bien que andabas tú allá tomando? Dime, ¿es eso correcto? Ese es el ejemplo que le estás dando a tus hijos. Hermanos, confrontar el pecado. ¿Cuál es el plan de Dios cuando permite que se confronte a una persona con el pecado? ¿Cuál es el plan de Dios? Que se arrepiente, que se arrepiente. Hermanos, esto es algo de lo que se llama el mensaje de testimonio directo. A ti, a los que me estás escuchando, tú que me estás oyendo, tú que estás aquí. ¿Sí? Voy a decirle esto, mensaje directo no es que yo esté diciendo lo que está pasando en Charo. No, es tú, hermano, tú. Noten ahí a Esteban. ¿A quién se le estaba dirigiendo? A los que estaban ahí. A los que estaban ahí. Mira, es que tú esto, tú lo otro, ustedes esto, ustedes lo otro.
Ahora, hermano, cuando alguien te confronte con el pecado, no es para mal. Ya bien dijeron aquí, es para que nos arrepintamos. Pero ahora, hermanos, miren lo triste. Si nunca confrontamos con el pecado a la gente, ¿se arrepentirá? Ni siquiera se va a dar cuenta. Si no me confrontan con el pecado y me dicen, hermano, es que usted esto y esto y esto y esto, pues a lo mejor ni pienso que estoy bien cuando realmente estoy mal. Por eso Esteban estaba hablando la historia. Estaban en aquella reunión, en aquel concilio, pero también Esteban estaba siendo confrontado con el pecado, con la idea de ir al arrepentimiento. Hermano, cuando leas la Biblia, más de una vez Dios te va a confrontar con el pecado. No cambies de hoja, hermano, no cambies de versículo, porque esa puede ser la última oportunidad que Dios te da para que te arrepientas y te pongas a cuentas con Él y dejes de ser de aquellas personas que resisten al Espíritu Santo. Cuando estás escuchando un sermón y que escuchas algo que tú sabes que es para ti, hermano, que eso no te haga sentir mal en el sentido de decir, ay, pero ¿por qué? ¿Y por qué me dices a mí y a los demás? No, eso es algo que debiéramos de agradecer a Dios. Señor, muchas gracias, porque sí es cierto, mira, no me había dado cuenta. Gracias por esto, Señor, porque esto me va a llevar a un arrepentimiento genuino. Pero hermanos, vuelve la pregunta, ¿qué tan capacitados estamos para eso? En el mal ejemplo que puse, la reacción de Marco, ¿cómo sería? Y entonces, para el otro sábado, pues ahora le toca predicar a Marco, y ahora me sacan mis trapitos al sol a mí. ¿Cómo va a reaccionar? ¿Cómo voy a reaccionar? Y luego después viene otro con otro, hermanos, ¿qué tan capacitados estamos para aguantar y ver lo positivo de esto? Porque finalmente, hermanos, si no nos confrontamos con el pecado, si no nos damos cuenta de nuestros errores, ¿cuándo nos vamos a arrepentir? A mí de poco me sirve, hermanos, que yo me dé cuenta de los pecados de nuestra hermanita. ¿O sí me servirá? No. ¿Que tengo que darme cuenta de qué? De mis pecados. ¿Para qué? Pues para que vaya a Cristo y me arrepienta y entonces Cristo me perdone. Estar en paz con Él, con los demás. ¿Sí? Hermano, cuando te confronta el pecado, número uno es el Espíritu Santo el que está trabajando ahí. No cambies de página, no cambies de texto. Cuando te confronten con el pecado del predicador que está predicando aquí, hermano, no te vayas al baño. Porque si tú te vas al baño, estás resistiendo ¿a quién? Al predicador. Es al Espíritu Santo. Puede ser que alguien se duerma. ¿Qué está haciendo? Pues igual está resistiendo a lo que le están diciendo. Me hago entender. Digo esto, bueno, ya no está mi amigo, que ustedes saben, ¿verdad? Pero bueno. El asunto es, hermanos, no resistir al Espíritu Santo. El asunto es que Dios no pueda ponernos en ese lugar de los que dijo duros de servicio, de sus tercos, que nos muestran las cosas que estamos viendo en la realidad, pero mejor cambiamos de página, mejor ponemos la vista en otro lado, como sucede en las televisiones. Anteriormente estábamos viendo un canal y no nos gustaba, ¿qué hacíamos? No hagamos esto en las cosas espirituales porque nos puede costar mucho, muy caro. En algunas ocasiones recuerdas que te han confrontado con el pecado. ¿Cómo reaccionas? ¿Bien? Qué bueno. ¿No reaccionas bien? Bueno, pues entonces hay que platicar con Dios para que nos ayude a tener una reacción mejor ante estas situaciones que son de vida o muerte, hermano. Vida o muerte. Dios bendiga su mensaje. Dios bendiga su palabra, hermano. Sí. Yo espero que nadie se haya sentido mal porque, bueno, es algo que tenemos que decirnos, la confrontación con el pecado que tenemos que hacer y Dios lo permite y el Espíritu Santo nos ayuda para eso, para nuestro bien, para que nos arrepintamos. No vaya siendo, hermanos, que vayamos a la tumba, no vaya siendo que Cristo venga
y entonces nosotros estemos en una situación en la cual Cristo no pueda llevarnos al cielo. Y la cruz de Cristo, y lo que sufrió por ti, lo que sufrió por mí. Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Y Dios nos bendiga a todos y nos regale su paz y su tranquilidad que solamente puede dar a sus hijos.